Muy buenas tardes. Damos la más cordial bienvenida a todos ustedes a esta sesión pública y solemne, convocada por la Academia Chilena de la Historia, hoy martes 25 de abril, para recibir en su seno, en calidad de miembro de número, a la profesora Catalina Balmaceda Errázuriz. Me acompaña la testera, la académica electa, doña Catalina, y el académico de número, don René Millar Carvacho. Saludo especialmente a don Guillermo Soto, presidente de la Academia Chilena de la Lengua, a don Jaime Antúnez, presidente de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, y al doctor don Emilio Ressler, presidente de la Academia Chilena de Medicina. Agradecemos también la presencia de los miembros de la mesa directiva, doña Jimena Urbina y don Ricardo Cuyungian, secretaria y tesorero de nuestra academia respectivamente, de los miembros de la corporación, amigos y familiares que nos acompañan en esta ceremonia. La rectora de la Universidad de Chile, doña Rosa de Bes, el rector de la Pontificia Universidad Católica, don Ignacio Sánchez, y la presidenta de la Academia de Bellas Artes, doña Silvia Westermann, han presentado sus excusas por no poder asistir. Tras el cumplimiento de las diversas etapas del proceso eleccionario que establece el reglamento de la Academia, la profesora Catalina Balmaceda Errázuriz fue electa numeraria en la sesión del 28 de junio del 2022, en reemplazo del desaparecido y recordado expresidente, censor y secretario de esta corporación, además muy distinguido embajador de la República, don José Miguel Barros Franco. Doy la palabra a la profesora doña Catalina Balmaceda, quien leerá su discurso de incorporación titulado Virtus, la valentía en la cultura romana. Buenas tardes a todos y a todas. Quisiera saludar en primer lugar al presidente del Instituto Chile y de la Academia Chilena de la Historia, señor Joaquín Fermandoá, a los señores presidentes de las distintas academias, saludar también a la señora Valeria Paranza, decana de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a los señores y señoras miembros de esta academia aquí presentes. Y quisiera aprovechar de agradecer también a los miembros de la Academia que presentaron y apoyaron mi nombramiento, muy especialmente al académico señor René Millar, que dará el discurso de recepción. También a mi familia, amigos, colegas y alumnos presentes por su apoyo y constante amistad. Hoy se me entregará la medalla número 18, que pertenecía al académico de número, señor José Miguel Barros Franco. Aunque no tuve el privilegio de conocerlo, quisiera ahora rendirle un brevísimo homenaje a quien fuera miembro de esta academia durante 43 años y desde 1977 hasta el año de su muerte, el 2020, y también su distinguido presidente entre los años 2009 y 2013. La larga vida de don José Miguel, murió con 95 años, empezó en la ciudad de Rengo en 1924. En ese entonces, Rengo pertenecía a la provincia de Colchagua y sus más cercanos señalan que José Miguel estaba orgulloso de su lugar de origen y se definía como un colchagüino emigrado a Santiago. En efecto, su familia se mudó un par de veces hasta instalarse en la capital, lugar donde falleció su padre cuando José Miguel tenía solo 13 años. Al año siguiente, José Miguel se ganó una beca para estudiar en el Internado Nacional Barros Arana, institución de excelencia donde terminó sus estudios de humanidades. En un nostálgico artículo de periódico, el propio José Miguel recordó su colegio en el cual conoció a los famosos escritores Jorge Millas, Luis Oyarzún y Nicanor Parra, que habían sido sus profesores. Una vez graduado, ingresó a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile y comenzó a trabajar como inspector del internado.
Cuando tenía 21 años, en cuarto año de Leyes, su profesor Agustín Vigosena le comentó que había unas vacantes en el Ministerio de Relaciones Exteriores y que podía recomendarlo si así lo deseaba. Y así fue como inició su exitosa carrera diplomática. En un verdadero cursus honorum romano, sirvió a la Cancillería chilena desde el gobierno de Gabriel González Videla hasta el de Patricio Aylwin, y escaló desde el cargo de tercer secretario hasta ser un destacado y reconocido embajador en los Países Bajos, Estados Unidos, Perú y Francia. Tal como le reconocieron en su discurso de nombramiento de la Academia, José Miguel Barros fue un hombre que se forjó en la senda del mérito personal, pues por su inteligencia y cualidades alcanzó el éxito profesional, la estima de muchos y el agradecimiento del país. Cumpliendo una misión del Ministerio y estudiando a la vez Derecho Internacional en La Haya, conoció a su esposa Elna, pilar fundamental en su carrera diplomática, y con quien se casó en 1961 y con quien tuvo 4 hijos. Desde sus años universitarios, a José Miguel le apasionaron las relaciones internacionales al punto de dedicarle su tesis de grado al caso Baltimore, por el cual Estados Unidos casi le declara la guerra a Chile en 1891. La altísima calidad de su trabajo le permitió publicar su tesis en 1950, un año antes de jurar como abogado, y el libro se convirtió rápidamente en un clásico en el tema. Desde entonces, las labores como abogado e historiador estuvieron presentes en la obra de José Miguel. Particularmente notables son las pesquisas archivísticas que realizó para recolectar los documentos de la defensa chilena en los arbitrajes internacionales de Alto Palena, 1965-67, y del Canal del Beagle, 1978-79, que le valió el reconocimiento del país. En estas visitas en los archivos de múltiples países, comenzó a encontrar documentos interesantes que, si bien no le servían para sus argumentaciones jurídicas, habría sido una pena dejar en el olvido. Y así fue como surgió uno de sus primeros artículos, publicado en el boletín número 71 de esta Academia en 1964, y titulado Algunos aspectos de la Revolución de 1891, según los diplomáticos franceses en Santiago. Aunque el propio José Miguel señaló en su discurso de incorporación a la Academia que a la fecha no había publicado en justa proporción a su quehacer histórico, actualmente nos ha legado una vasta colección bibliográfica. Siempre dedicado a la historia de Chile, sus principales áreas de investigación fueron la historia diplomática del país y la historia de los siglos XVI y XVII, especialmente en cuanto a los descubrimientos, conquistas y distintas fundaciones en el territorio chileno. En esta última línea se enmarcó su discurso de incorporación a la Academia, titulado Los últimos años de Pedro Sarmiento de Gamboa, 1586-1592, un español pionero en el poblamiento del Estrecho de Magallanes y al que le dedicó múltiples obras. Dicho esto, solo me queda agradecer la oportunidad de haber presentado estas palabras para conmemorar a don José Miguel Barros, cuya trayectoria de vida no deja de ser una fuente de inspiración y un desafío, especialmente en cuanto a la excelencia con que espero realizar mis funciones como miembro de esta Academia. Paso entonces ahora la relación, la presentación se titula Virtus, la valentía en la cultura romana. Quisiera hacer esta presentación siguiendo una famosa descripción de la historia que viene de un romano que murió hace 2066 años. Es la definición que presenta Marco Tulio Cicerón en su libro sobre el orador, quien mantiene fresca todavía toda su belleza, actualidad y verdad. Dice así: la historia es ciertamente testigo de los tiempos, luz de la verdad, vida de la memoria, maestra de vida, mensajera de la antigüedad. Y cada uno de estos títulos va a formar parte de esta presentación. Empecemos entonces con la historia como testis temporum, como testigo de los tiempos.
La atracción que sentimos hacia los acontecimientos, períodos o personajes de la historia obedece a algo muy personal. Casi siempre se puede dividir en dos tipos: alienación o asimilación. En el primer caso nos llama la atención lo diferente, lo ajeno, lo otro, lo que no se parece ni a mí ni a lo mío, lo que tal vez me choca, pero me atrae conocerlo y comprenderlo. En el segundo tipo, en cambio, ocurre todo lo contrario. Me atrae lo parecido, me siento cerca de ese otro histórico, me reconozco en él. Mi manera de aproximarme a la historia se ha caracterizado siempre por la asimilación. Me atrae lo que tengo en común con hombres y mujeres de otros tiempos. Me gusta reconocerme en sus dificultades y sus logros, proyectar sus problemas con sus respectivas soluciones a mi mundo, anhelar sus mismos ideales. La historia que me gustaría develar hoy frente a ustedes tiene que ver con esto último, con ideas y con ideales. El tema que elegí no es un acontecimiento importante que marque un antes y un después en la historia de Roma, ni es un personaje romano que haya permanecido oculto y que yo vengo a rescatar del olvido. Tampoco voy a referirme específicamente a un problema político o económico, sino a otro tipo de testigo de los tiempos romanos y que constituye un pedacito de su historia intelectual, es decir, el estudio del pensamiento de los intelectuales o de patrones intelectuales en un determinado periodo de tiempo. Esta forma de hacer historia rastrea caminos de pensamiento que buscan iluminarnos para ver cómo pensaban, en este caso los romanos, sobre un asunto en particular, y a partir de su contexto intentar entender por qué pensaban de esa manera y descubrir cómo se difundía este pensamiento al resto de la sociedad. Mi recorrido de investigación histórica ha estado centrado en este tipo de historia, el estudio de conceptos o ideas claves que intentan esclarecer y entender desde dentro, con todas las limitantes y peligros que esto implica, cómo funcionaba, cuáles eran los valores e ideales que movían a la cultura romana. Mi metodología para esto no ha sido empezar con una pregunta o un problema del presente, para luego rastrearlo en el pasado, sino que a partir de los propios registros del pasado, identificar las nociones y conceptos que han servido para expresar un pensamiento y dan cuenta de cuestiones de mayor alcance. Por ejemplo, he estudiado la idea de libertas, libertad, que desde su significado original de no sujeción, es decir, simplemente no ser esclavo, derivó a la noción de libertad política, que se ocupó en un camino largo y complejo de la necesidad de establecer unas leyes que garantizaran la no sujeción del grupo social menos aventajado al más poderoso. O también, por ejemplo, el estudio sobre el concepto de mérito, meritum en latín, y todo aquello que en Roma suponía una acción valiosa, digna de una recompensa política, lo que ayuda a entender mejor la autopercepción de sociedad meritocrática que tenía un sector de la sociedad romana. Estos estudios, junto con el de Virtus, que veremos a continuación, han sido sin duda fundamentales para mi comprensión del pensamiento político romano, pero también han iluminado las categorías y coordenadas con las que funcionaba la sociedad romana en la práctica, eso que hoy llamamos cultura política. Los estudios sobre Virtus, hasta el momento, habían tendido a hacer estudios sobre la palabra misma. Por ejemplo, los trabajos del holandés Van Oom y del alemán Werner Eisenhut son impresionantes ejercicios lexicográficos donde los autores han identificado casi todas las apariciones de Virtus en el latín clásico, pero las conclusiones son limitadas y con una exagerada tendencia a ver la cultura griega jugando un papel esencial en la formación del concepto. Más recientemente han aparecido otros estudios de Virtus. El del finés Ioannis Sarsila concluye que Virtus tiene varios significados y debe colocarse al centro de los valores romanos, pero carece de una síntesis que explique cuáles eran las características que hacían de Virtus un concepto tan versátil. Otra obra es la del norteamericano Miles McDonnell, que realiza un análisis lingüístico de Virtus como masculinidad.
El libro analiza una cantidad enorme de material y es consistente en sí mismo, pero a mi juicio se basa en una premisa muy debatible. Esto es que virtus, la virtus original romana, no era una cualidad ética, sino más bien física y psicológica. En contraste con estos estudios, el mío busca observar y entender a la virtus en acción y contextualizada temporalmente a través de las narrativas de historiadores romanos de fines de la República y principios del Imperio. No es un elenco de significados de virtus en abstracto, sino virtus hecha historia. Vamos ahora al punto 2, la historia como lux veritatis, luz de la verdad. Si leemos a los historiadores romanos, se puede ver en sus relatos que se repite una y otra vez la palabra virtus, que significa valentía o valor. Virtus se encuentra en todas partes y en todas las circunstancias. Es algo que todos quieren tener. Se presenta como una meta para la vida, un medio para adquirir gloria, un criterio por el cual juzgar a las personas, un estímulo para la acción, la esencia de la masculinidad, el código moral de los antepasados. Virtus servía para describir personas, pero también para explicar acontecimientos. Para los romanos era difícil tratar cualquier tema importante sin tener que acudir a virtus. Y la historia de Roma estaba llena de virtus. Al estudiar un concepto a través de las narrativas de historiadores, pude ver también que el papel que estos historiadores jugaron en la sociedad romana no siempre se ha evaluado con justicia. Casi siempre se han estudiado más como artistas literarios que expresaron importantes ideas en su tiempo, pero no se ha destacado suficientemente su función como forjadores del pensamiento político de su sociedad. Sin embargo, por su propia experiencia política, hay que recordar que, salvo el caso de Tito Livio, todos los historiadores romanos fueron políticos activos. Ellos se encontraban en una situación privilegiada para evaluar y promover cambios efectivos en la política. Junto con aspirar a profundizar nuestra comprensión de un concepto central en la cultura romana, por lo tanto, mi trabajo busca mostrar cómo un grupo de historiadores romanos no solamente escribió historia de Roma, sino que forjó ciertos valores e introduciendo modelos de vida, creó una tradición y construyó una identidad. El estudio del contexto histórico significa fijarse en un momento determinado, el fin de la República Romana en el siglo I a.C. Este acontecimiento trajo consigo una transformación que implicó mucho más que un cambio en el sistema político. Y por eso este periodo es particularmente rico para el análisis histórico. Los historiadores muestran que virtus había estado relacionada con la República de una manera indisoluble. Todos sus héroes habían sobresalido por su virtus en el pasado, y la tarea del historiador era conmemorar virtus, conservando así esta tradición. Tal como dice Salustio, tienen la cita ahí, yo voy a leer solo algunos pedacitos, su virtus lo superaba todo, la virtud de los romanos, en ese tiempo pasado. Pero a medida que se acercaba el colapso definitivo del sistema republicano con el establecimiento del orden imperial con Augusto, era cada vez más complejo para los historiadores establecer si virtus, que había estado relacionada con los valores tradicionales de Roma, cambiaría también con la revolucionaria transformación de república a imperio. ¿Implicó el cambio de régimen un cambio en la interpretación de virtus? ¿Fue la virtus la que se adaptó al nuevo régimen político o fue este nuevo régimen que tuvo que incluir formas tradicionales de virtus para ser aceptado? Mi planteamiento intenta resolver estas preguntas siguiendo las narrativas históricas de los 4 historiadores que ya aparecieron y que van desde mediados del siglo I hasta principios del siglo II después de Cristo: Salustio, Tito Livio, Velleio Paterculo y Tácito. Llegados a este punto, tal vez debamos ofrecer una posible definición de virtus.
El primer significado de virtus, como ya se dijo, es valentía y se relaciona directamente con su etimología. La etimología de virtus no ofrece ningún problema para identificar a la palabra con su primer y más primitivo significado. Virtus viene del sustantivo vir, que significa varón, y del sufijo tut, que parece indicar el estado o forma de existencia, de la manera en que senectus, vejez, es el estado propio de un senex, un viejo, o juventus, juventud, el estado propio de un juvenis, un joven. Cicerón lo había señalado claramente. Appellata est enim ex viro virtus, pues es de la palabra varón de donde se deriva la palabra virtus. Sin embargo, virtus parece haberse desarrollado más libremente que otras palabras con el sufijo tut, y es más comúnmente usada no tanto como el estado de un varón, sino como su característica propia. Lo propio de un vir es virtus. En una sociedad altamente militarizada como la romana, la habilidad física y la valentía, especialmente mostrada en la guerra, eran los elementos centrales de la masculinidad, precisamente lo propio del varón. Y virtus se representó iconográficamente como un guerrero. Según los historiadores, había sido el valor de sus soldados lo que había dado a Roma la reputación de nación fiera e invencible. Ellos querían mostrar, o hacernos creer, que el romano era un pueblo más valiente que los otros. Tito Livio dice, virtute romano superat. El romano es superior en virtus. El concepto de valentía funcionaba en Roma tanto para la justificación del éxito de los romanos como para una autodefinición. Virtus, aquí dice, es la posesión inalienable del nombre y del pueblo romano. Por otro lado, la palabra virtus parece haber tenido un paralelo griego exacto en la palabra andreia, que significa masculinidad. Ambas provienen de varón. Vir, varón, aner, varón. Y estaban relacionadas entonces con la cualidad viril de la valentía. El punto novedoso, y aquí es donde se empieza a complicar el asunto, y a la vez problemático, es que virtus también se usó para traducir la arete griega, es decir, la excelencia, específicamente excelencia moral. Se ha dado como posible explicación la escasez de palabras latinas, ¿ya? Pero de ser así, los romanos podrían haber pedido prestado el término griego de excelencia, arete, tal como lo habían hecho con otras palabras griegas anteriormente. Yo, en cambio, por lo que he estudiado de los textos latinos, me inclino a creer que los romanos, al menos en el latín preclásico, no veían una gran diferencia entre andreia y arete, es decir, entre excelencia moral y valentía. Porque en esta sociedad militarizada, la excelencia de un hombre se manifestaba en su valentía en la guerra. Por lo tanto, un posible nexo entre arete y virtus podría ser que en la guerra se demostraba el coraje y el valor, la andreia, y así se demostraba también poseer la excelencia propia del varón, su arete. Las guerras de conquistas romanas habían dado suficientes oportunidades a los romanos para demostrar la virilidad, la valentía y la excelencia propia del varón. Sin negar la influencia griega, lo que me parece más plausible es que cuando los romanos se encontraron con la terminología griega para expresar sus propias ideas filosóficas, localizaron que arete era la palabra griega propia para traducir y significar su virtus romana, en el sentido más amplio. Eso también explicaría por qué no fue necesario tomar prestada una palabra griega para referirse al arete, pues ellos ya tenían una latina propia. Virtus representó y significó al mismo tiempo la andreia y la arete griegas, convirtiéndose así en una palabra equívoca y polivalente. Es en estas características donde precisamente se centra su poder político, social y moral. Porque la valentía no es una cualidad ética cualquiera de los individuos. Ser valiente significa ser alguien digno de confianza, que está dispuesto a defender algo, por lo tanto, una cualidad necesaria para sostener el hogar, la comunidad y la sociedad entera.
el hecho de que un solo concepto, virtus, significara realidades éticas relacionadas pero diferentes, valentía y excelencia, hacían de virtus una idea compleja, multifacética y quizá una de las más relevantes de la historia de los valores occidentales, como es hoy la palabra virtud. Podría parecer una feliz coincidencia, o me lo parece a mí al menos, que lo que había sido primeramente la marca e identificación de la masculinidad, es decir, la valentía, se hubiera expandido para llegar a ser el atributo ideal y la excelencia moral, la arete, de cualquier ser humano, incluidos mujeres, esclavos, bárbaros, es decir, un ideal abierto a todos. Punto 3. La historia como vida de la memoria. ¿Cuál es la relación de virtus con la escritura de la historia? Porque una cosa era que virtus fuera una cualidad moral importante para los romanos y otra que fuera el tema central de la escritura de su historia. ¿Cuál era verdaderamente entonces la relación? La historia en Roma cumplía un papel específico y práctico en la comunidad. Tal como dijera Tito Livio, lo que tiene el conocimiento de la historia de particularmente saludable y provechoso es el captar las lecciones de todo tipo de ejemplos y de ahí tomar lo que es imitable y lo que hay que evitar. El historiador romano, en cierto sentido, actuaba como guía de conducta para sus contemporáneos, brindando buenos modelos para ser imitados y malos para ser evitados. Y esta es la fuerza que tienen los ejemplos históricos, los exempla, en la cultura y la sociedad romana, que asume que las acciones del pasado puedan ser reproducidas en el presente, como si las posibilidades o los valores de las personas, de los actores, fueran los mismos. Por esta razón, en Roma, una gran parte del valor de la historia se percibía como conectado a su función educativa. Entre las cosas que uno podía aprender de la historia, quizá la central para los romanos era la enseñanza moral. Y se esperaba que el historiador hiciera un juicio moral de los acontecimientos y de las personas. Para Tácito, por ejemplo, esta es la función más importante de la historia, asegurarse de que las virtudes no queden silenciadas y que el miedo a la infamia en la posteridad reprima las acciones perversas y palabras perversas. La historia entonces era una conmemoración de la virtud y una detractora de las malas acciones. Así era del estudio de las virtudes y de los vicios del pasado, de donde los romanos derivaban su concepto de moralidad pública y cómo definían los modelos a seguir. Esto le otorgaba a la historia romana una profunda dimensión ética, que ha sido considerada una de sus características más distintivas. Sin embargo, las preguntas que he intentado responder con mi estudio de virtus no son propiamente de historia moral o de historia de la moralidad, sino que tienen una naturaleza y un alcance diferentes. La cuestión central es preguntarse cómo puede el análisis de virtus, una categoría moral específica, ser una manera provechosa de acercarse a la historia romana. Y cómo es posible que un concepto ético que explica el pasado en los historiadores de la República Romana ayude a entender más profundamente su concepción de historia. A través del estudio detallado de los historiadores, descubrí que virtus se conectaba con la historiografía romana de múltiples maneras. Primero, en un nivel temático, virtus, como valentía, aparece como un aspecto indispensable para los historiadores romanos, pues sus narrativas históricas se despliegan principalmente a través de relatos de guerras, de conquistas y de expansión. Virtus entonces aparece como la principal cualidad del soldado o del general y juega un papel importante en el desarrollo de estos relatos. Su abundante presencia no es sorprendente. Esta es la virtud que encontramos profusamente, por ejemplo, en la historia de Tito Livio, que usa más de 300 veces en su obra la palabra virtus, y donde narra el autor cómo la ciudad creció en tamaño y en poder. Ahí está la cita, dice: como sea nuestra fuerza y nuestra virtus, así será la suerte de esta ciudad y del Imperio Romano. En estos casos la palabra virtus sirve no solo para describir a personas o circunstancias, sino también es una especie de marcador específico. Virtus, de alguna manera, romaniza al que la posee,
Sin embargo, virtus es más que simplemente un tópico relevante en la historiografía romana. Un segundo modo en que virtus se relaciona con la historia es que los historiadores la usan para dar explicaciones, es decir, funciona también en clave causal. Los romanos ganan y conquistan por causa de su virtus. A diferencia de nuestro mundo contemporáneo, los romanos explican los cambios históricos en razón de la moralidad de los individuos que toman las decisiones. Una persona buena tomará buenas decisiones y por eso virtus ocupa un lugar principal para explicar las glorias del pasado de Roma. Ahí tienen un ejemplo de la gloria de Roma a través de virtus. De la misma manera, la razón atribuida a sus fracasos era precisamente la falta de virtus. Entonces, tenemos el caso de Velleio Patérculo, que dice: cuando se libró del miedo de Cartago, Roma, y dejó de ser su rival en poderío, abandonó el camino de la virtus por el de la corrupción, no lentamente, sino con precipitación. Y en un tercer nivel todavía más profundo, también virtus formaba parte de la misma esencia de la historia. Comparada con la ética, donde los dioses estaban activamente presentes, la escritura histórica romana considera un punto de vista predominantemente humano. Relata las acciones de los seres humanos en el pasado y tiene como meta explicar las continuidades y los cambios que han traído sus decisiones. La cuestión vital para el historiador romano era entonces analizar qué tipo de hombre había hecho esto o lo otro, cuál era el tipo de persona que había conseguido la victoria o el fracaso. Tito Livio lo dice muy claramente: esto es para mí lo que debe ser el centro de atención, ver cuál fue la vida, cuáles las costumbres, por medio de qué tipo de hombres, con qué política en lo civil y en lo militar fue creado y engrandecido el imperio, ¿ya? Esta parte, qua vita, qui mores, es lo principal, ¿verdad? Poner el foco de la causalidad de la historia en los individuos y en sus decisiones exigía entonces, por parte del historiador, el conocimiento del carácter de la persona con sus cualidades y vicios. Esto implicaba también la comprensión de sus mores, es decir, sus costumbres, sus hábitos, su modo de ser. El concepto mores, de donde deriva la palabra moral, era pues un elemento esencial para ilustrar y darle sentido al pasado, y virtus se encontraba en el centro de esa moral. Como tema, causa y núcleo de la escritura histórica romana, virtus se presenta claramente como una categoría relevante mediante la cual explorar y examinar el desarrollo de la historia de Roma. Además, virtus funcionaba también como una idea política clave en el complejo sistema de valores, actitudes y normas socioculturales romanas, y por lo tanto necesitaba estar constantemente redefiniéndose, reinterpretándose. Que no tengo tiempo de mostrarlo aquí, yo argumento que la escritura histórica fue un lugar central donde se realizó este proceso de redefinición y reinterpretación de la virtus. Un escenario privilegiado de negociación de la identidad romana en clave política. La historia de Roma estaba lejos de ser una preocupación nostálgica del pasado. Era una cuestión de urgencia contemporánea. Los historiadores romanos buscaron responder a su situación del presente a través de la evaluación del pasado y de alguna manera asumieron la responsabilidad de conmemorar virtus como una manera de preservarla cuando se estaba perdiendo. Del mismo modo, sus relatos de virtus no solo contribuyeron a la comprensión de la historia romana, sino que ayudaron a dar forma a la realidad histórica, construyendo y reconstruyendo virtus en una cultura donde los ejemplos eran muy importantes. Salustio, Livio, Velleio y Tácito no solo nos otorgan potentes narrativas de guerra, atractivas caracterizaciones o profundos análisis políticos. De alguna manera, ellos ayudan a crear las categorías por las que se medía y se expresaba esa realidad. Especialmente en un periodo de horizontes políticos cambiantes, los historiadores ayudaron a la asimilación de estos cambios y a la reconstrucción política. Ellos fueron, en mayor o menor medida, guías que mostraron el camino y dieron respuestas. El número 4, la historia como maestra de vida. La insistencia de los romanos en explicar la vida política a través de estándares morales justificaba la posición de virtus
tanto como eslogan político y como un ideal ético de autodefinición. Cada autor analizado en mi estudio le asigna un lugar importante y un papel que cumplir a la virtus en su narrativa histórica. Cuando reconstruyen y recuerdan la vida pasada de la República, estos autores muestran que los sistemas políticos y las instituciones no son suficientes para garantizar una comunidad saludable. La moral de los individuos es lo esencial, y es aquí donde virtus se muestra como un motivo central para justificar y comprender las vicisitudes del pasado. Salustio, por ejemplo, hace su análisis político relacionando directamente el colapso de la República Romana y sus ideales con el fracaso de la virtus. Tenemos la cita ahí. Lo importante es, la virtus empezó a desvanecerse, ¿ya? Ebescere virtus. Tito Livio, por su parte, se enfoca en la virtus del pasado lejano, e ilustrando con ejemplos la antigua virtus romana, busca mover a sus contemporáneos a que se identifiquen con sus antepasados y que se comporten como ellos. De aquí este grito, ¿verdad?, que realiza Tito Livio en su obra. Melello Patérculo, en cambio, escribiendo en los inicios de un nuevo orden político, el Principado, usa la virtus como eslabón que conecta el pasado republicano con el presente imperial, representada principalmente en la virtus del emperador Tiberio. Tácito, finalmente, si bien afirma que se reducen las posibilidades de vivir la virtus con actos externos, expande la manera de vivir en que se puede vivir internamente, es decir, relacionándola más con las actitudes del individuo ante una realidad adversa que con acciones. Como este ejemplo, cuando narra la condena a muerte de Séneca bajo Nerón, estas son las palabras que Nerón le dice a su mujer. El estudio de un concepto clave que explica la cultura romana ha significado también descubrir su particular visión de la historia y sobre todo de la naturaleza humana. Así, el estudio de virtus en la historiografía romana es significativo porque acrecienta nuestro conocimiento sobre las personas que produjeron este concepto y vivieron de él. Poner a la virtus en el centro mismo de la historia y hacer la causa de la grandeza de Roma es creer que los hombres son intrínsecamente seres políticos y éticos. Esta afirmación, que a primera vista puede parecer trivial, tiene sin embargo consecuencias profundas y prácticas en la cultura romana. En primer lugar, significó que la política y la moral estuvieran necesariamente conectadas y que sus metas y objetivos no pudieran separarse. Si una acción violaba el código moral de los antepasados, inevitablemente iba a tener efectos desastrosos en la política y viceversa. Todo lo que ocurría en la vida de la comunidad constituía un asunto político. Así, la dimensión sociopolítica de cualquier acción era algo real y omnipresente. Ninguna acción podía permanecer privada por mucho tiempo, sino que dejaría una marca en el que la realizaba y tarde o temprano también en la sociedad. Los 4 historiadores analizados prueban precisamente esto. Una y otra vez las decisiones de los generales, los políticos, los gobernantes afectaron no solo a los actores, sino a la comunidad política completa. Otra consecuencia significativa de poner a virtus en el centro de la realidad política y moral es que se enfatiza la importancia de la acción. Dice Cicerón, la gloria de la virtus está en la acción. No siendo naturalmente teóricos, sino pragmáticos, los romanos ponían el peso de la educación ética en los ejemplos y la acción. Pero esto no era un proceso automático, requería la decisión deliberada del individuo de seguir un curso determinado y elegir imitar o no el ejemplo. Esta responsabilidad personal, junto con el hecho de que cada acción moral tiene a su vez implicancias políticas, hacía que el fracaso político fuera resultado de las decisiones personales. La decadencia nunca ocurría por casualidad o como resultado de la suma de fuerzas ciegas. Esta idea va de la mano con el pensamiento un poco más positivo de que nunca está todo perdido. La esperanza de un resurgir también recae sobre las personas. La esperanza está en la virtus, había dicho Tácito en medio de su tremendo pesimismo. A pesar de que los historiadores romanos aproximan
se aproximan a la historia de Roma desde diversos ángulos, desde contextos diferentes, todos insisten en poner al individuo como responsable de sus acciones. Por eso importaba cómo era la vida, cuáles eran las costumbres, qua vita, qui mores, que había dicho Livio. La vida política de la República, sus éxitos o sus fracasos, era un corolario de los caracteres y acciones de los hombres que la componían. Virtus se refería a una conducta particular que ayudaba a los hombres a cumplir su función en el orden social. Garantizaba el compromiso para con la sociedad y la primacía del bien común por sobre el bien individual. El registro de la historia política romana a través de individuos con o sin virtus permitía a los historiadores romanos apoyar un modo particular de pensamiento político que hacía de la virtus personal la base y la fuente de la virtus cívica. Y ahora, para terminar, solamente unas brevísimas palabras. Por fuerza han quedado muchas cosas fuera de esta exposición. De pronto, toda la evidencia obtenida de cada vez que los historiadores utilizaron la palabra virtus, que es lo que fundamenta las ideas que sintetizaba aquí. Pero para concluir, quisiera agregar solo una cosa más. En una cultura como la nuestra, donde el éxito personal se busca a cualquier costo y la utilidad es el criterio para medir la valía de las personas, este enfoque histórico, desde el punto de vista de la gente moral, es decir, el contenido ético de la historia romana, nos puede resultar un poco incluso ajeno o incluso incómodo. En nuestra era hiperracionalista, las explicaciones de acontecimientos históricos basados en la moral de los individuos se puede ver como naif, simplista. Sin embargo, en la historiografía romana, este tipo de aproximación era una señal de agudeza y de sofisticación. Así como hoy es legítimo discutir y pensar la historia en términos de respuestas y conductas sociales, económicas o culturales, así también era válido para el historiador romano intentar explicar la historia a través del análisis de los valores morales. Debemos aceptar que la valoración moral hecha seriamente era un signo de sutileza política y no una ingenuidad. De hecho, el ser humano es tanto un animal político como un animal moral. Con sus narrativas históricas, los historiadores romanos construyeron una política de la virtus y dieron forma a las categorías por las que la política romana sería juzgada en su presente. Esta idea ha pasado a formar parte del pensamiento político y patrimonio cultural de toda sociedad que busque la participación activa de sus miembros y el florecimiento personal de cada uno de los individuos que compone esa sociedad. Virtus fue un ideal que legitimó la práctica de la política en Roma y que también podría hacerlo en nuestra cultura política contemporánea. Me parece que vale la pena realizar el ejercicio de investigar cómo funcionaban los valores políticos en el mundo antiguo y revisar hasta qué punto, de qué manera son todavía válidos y relevantes en el presente. Pensar en ideas políticas importantes es, de alguna manera, esforzarse por establecer los fundamentos intelectuales que pueden ayudar a construir una sociedad política organizada de una manera más armoniosa a nivel global y a nivel local. Virtus en la historia romana fue realmente testigo de los tiempos, que arrojó luz sobre una verdad, lux veritatis, y le dio vida a la memoria. La historia, como maestra de vida, magistra vitae, nos propuso modelos de virtus y se convirtió así, también para nuestro Chile del siglo XXI, en mensajera de la antigüedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Catalina. Me atrevo a agregar aquí en los saludos que debe haberlo señalado al comienzo a la profesora doña Valeria Palanza, que es agradecer su compañía aquí, que es la decana de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bien, a continuación dejo con ustedes al académico René Millar Carvacho en representación de la Academia
de la Academia Chilena de la Historia pronunciará el discurso de recepción de la nueva numeraria. Don Joaquín Fermanda Huerta, presidente del Instituto de Chile y de la Academia Chilena de la Historia. Don Guillermo Soto, director de la Academia Chilena de la Lengua. Don Jaime Antúnez, presidente de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales. Don Emiliano Rosell, presidente de la Academia Chilena de Medicina. Doña Valeria Palanza, decana de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Estimados amigos, agradezco al presidente que me solicitara pronunciar a nombre de la Academia el discurso de recepción como académica de número de la doctora Catalina Balmaceda Errázuriz. No puedo negar que tuve algunas aprehensiones para aceptar tan honroso encargo, dada la especialidad de la nueva académica. Pero por otra parte, me sentía muy impulsado a asumir esa responsabilidad por conocer de manera directa su notable trayectoria y ser uno de quienes la postularon en su ingreso a esta corporación. Desde hace bastante tiempo que soy un profundo admirador de su carrera académica, que la he podido seguir muy de cerca. Pocas cosas son más gratificantes para un profesor que ver que un alumno es capaz de llegar a alturas que lo superan. Esa admiración ha estado asociada al cultivo excelso de la especialidad que escogió, la historia antigua. A propósito de esto, haré una confidencia. Mi vocación por la historia se despertó en la niñez y juventud gracias a la historia antigua. Mi acercamiento a la Grecia y Roma clásica a través de la lectura de Homero y Virgilio constituyó una puerta por donde se fue definiendo mi entusiasmo por la historia, que se consolidó al ingresar a la universidad. Sin embargo, muy pronto me di cuenta de que la formación inminente que esa área disciplinaria requería de unos fundamentos en materia de lenguas clásicas y de idiomas extranjeros que me resultaban inalcanzables, lo que hizo que mis derroteros académicos se encaminaran por otra vía. Pero nunca he dejado de sentir cierta fascinación por ese periodo histórico y por valorar a quienes en mi entorno han podido cultivar esa especialidad con los niveles de excelencia y reconocimiento con los que alguna vez soñé. Catalina Balmaceda ha superado con creces cualquier imagen que cuando joven pude tener acerca de lo que podía realizar un especialista en historia antigua. Su trayectoria académica justifica plenamente la elección que ha realizado esta corporación para que forme parte de ella. Su vocación por la historia y de manera específica por la de Grecia y Roma antigua se despertó muy temprano en el colegio. A los 14 años, cuando cursaba primero medio en el Colegio Los Andes, el que recuerda con mucha gratitud, sobre todo a sus profesoras de historia de esos años, María Paz González, Esther Vial y Marta Vial. Los cursos dictados por ella sobre Grecia y Roma le abrieron un mundo que le resultó tan atractivo que ya en ese momento de su vida decidió estudiar historia y esas materias en especial. Tan clara tenía su preferencia que al ingresar de la enseñanza media postuló solamente a la licenciatura en Historia, no obstante las insinuaciones familiares en diferentes sentidos, y a pesar de haber obtenido en la prueba de selección universitaria un puntaje muy alto que le permitía ingresar a cualquier carrera de humanidades. De hecho, quedó en primer lugar en la lista de seleccionados de la licenciatura en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que fue a la única carrera que postuló. En la universidad esa vocación se reafirmó al seguir los cursos de Historia de Grecia con Francisco Borghesi e Historia de Roma con Nicolás Cruz y Teoría de la Historia con ese mismo profesor, que tendrá una gran influencia en su formación académica. Muy importante fueron
para su reafirmación vocacional y para sus primeros pasos en el aprendizaje del mundo antiguo, las lecturas que le recomendó y la labor que desarrolló el segundo año de la carrera como ayudante de su curso de Roma. La colaboración con el profesor Cruz se mantuvo a lo largo de toda su vida, de toda su licenciatura, y fue quien la guió en su tesis de grado que hizo sobre la historia romana de Velleio Petérculo. El trabajo consistió en la traducción de esa obra del latín al castellano, que en ese tiempo no existía, con una introducción y notas explicativas. La tesis fue calificada con nota 7 y la pudo efectuar porque a esas alturas llevaba ya 3 años de estudio de latín con el profesor y académico de la lengua Antonio Arbea, uno de los grandes latinistas chilenos de esta época y a quien Catalina considera uno de sus más importantes maestros. Una vez egresada, Catalina dictó clases de historia antigua en las universidades de San Sebastián y de historia de la cultura en la Adolfo Ibáñez y también de historia en el colegio. Se mantuvo vinculada a la Universidad Católica a través de los cursos en el Centro de Extensión para Adultos Mayores que dirigía Nicolás Cruz. Además, se incorporó a la Dirección de Asuntos Estudiantiles que estaba a cargo de Alejandro San Francisco. Pero todas esas actividades no la alejaban del objetivo académico que se había propuesto, la realización de un doctorado de historia antigua en el extranjero. La empresa no era fácil, pues no tenía contrato fijo en una universidad que la respaldara a la postulación de alguna beca. Encontrándose en esa coyuntura, se produjo un feliz encuentro con el doctor Pedro Pablo Rosso, rector en ese entonces de la universidad, que estaba empeñado en establecer un plan de formación general al que debían acceder todos los estudiantes, independiente de su carrera. Las humanidades jugarían un papel central en esa propuesta. Catalina, que había conocido al rector a través de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, le solicitó formalmente que la universidad le financiara su doctorado en Historia Antigua en la Universidad de Oxford, a la que había postulado. El rector, a la vista de los antecedentes de Catalina y de los requerimientos de personal idóneo que planteaba su proyecto de formación general, aceptó la petición con el compromiso de que a su regreso debía integrarse y mantenerse en la Universidad Católica. Ella se había decidido por la Universidad de Oxford porque era sin duda uno de los centros más importantes a nivel mundial en estudios clásicos y porque era admiradora de algunos destacados profesores de ella, como en el caso de Fergus Miller. Fue aceptada para la realización del magíster en Historia Antigua y durante 2 años estuvo sometida a un nivel de exigencias muy alto que sorteó con reconocido éxito. Para ingresar al doctorado, tuvo que sortear un duro examen de lenguas clásicas y de diversos idiomas extranjeros. La experiencia de este posgrado resultó fundamental en su formación y le permitió estrechar vínculos con historiadores de gran trayectoria en los estudios clásicos. Su tesis, muy bien evaluada, fue sobre el concepto de virtus en la República Romana. Uno de sus profesores guías, el destacado historiador del mundo romano, Michael Comber, le ofreció colaborar en la traducción del latín al inglés de la guerra contra Yugurta de Salustio, en la que estaba trabajando. Poco tiempo después de iniciado ese vínculo, el profesor Comber falleció y Catalina asumió la conclusión de la obra que se materializó en el libro publicado el 2009. De vuelta a Chile, se incorporó como profesora del Instituto de Historia de la Universidad Católica, donde dicta hasta hoy cursos de pre- y posgrado en Historia Antigua, Introducción a la Historia, con mucho éxito, al punto de haber sido galardonada el 2017 con el Premio Excelencia en Docencia por dicho plantel. Además, ha tenido una activa labor de investigación reflejada en numerosos proyectos, varios de ellos Fondesit y otros de carácter internacional, en universidades de gran renombre en Inglaterra y Estados Unidos.
Esa actividad se ha plasmado en artículos, capítulos de libros y libros publicados en revistas de corriente principal y en editoriales de gran prestigio internacional. Se ha especializado en la historia de las ideas políticas de la República Romana y en el primer siglo del Principado. Y en el último tiempo también ha investigado sobre Constantino y su relación con la cristiandad. Sus investigaciones han sido abordadas desde la perspectiva de la nueva historia intelectual, entendida según la historiografía anglosajona, que corresponde a un moderno acercamiento a una temática que antes se englobaba bajo la denominación historia de las ideas. Catalina analiza los conceptos en su sentido etimológico y especialmente en su evolución, en su significación social y en su influencia en los comportamientos y en el simbolismo que pueden llegar a representar para un pueblo. Entre su extensa gama de publicaciones, merecen mención especial los libros publicados en el extranjero, tanto en su calidad de autora como editora, todos en editoriales de primer nivel, las que aceptan un libro después de someterlo a muy rigurosas evaluaciones. En orden cronológico, figura en primer lugar el libro ya mencionado, La guerra contra Yugurta de Salustio, con Michael Comber, para la colección de textos clásicos de Harris and Phillips, de la editorial Oxbow Books en 2009, en el que participó sobre todo en la elaboración de los comentarios, notas, introducción y revisión final de la edición. La profesora del Departamento de Estudios Clásicos de la Universidad de Yale, Christina Krause, señaló en una reseña que esta edición había llenado un vacío que existía en el catálogo de Harris and Phillips. Agregó que el formato del libro se atuvo en las formas típicas a la serie, una detallada introducción, una fiel traducción del texto y breve comentario sobre las notas a la versión en inglés. Además señaló que aunque Comber y Balmaceda contribuyeron igualmente en este volumen, fue ella quien lo completó después de la prematura muerte de aquel en el verano del 2004. Termina expresando que Catalina Balmaceda, de ese modo, realizó un adecuado homenaje a un profesor y amigo muy querido por muchos en Oxford y más allá. Otro de los libros que me interesa destacar de manera especial es el que se titula Comprender el pasado, una historia de la escritura y el pensamiento histórico, publicado en Madrid en 2013 por la gran editorial española ACAL, y en el que participa junto nada menos que Peter Burke, una de las cumbres de la historiografía inglesa contemporánea, Jaume Aural, catedrático de medieval de la Universidad de Navarra, y al joven doctorado chileno Felipe Sosa. Si bien se trató de una obra producto de un trabajo de colaboración muy intenso, la elaboración de los capítulos fue responsabilidad de cada uno. Catalina escribió los capítulos referentes a la historiografía de la antigüedad clásica y en la antigüedad tardía, es decir, la correspondiente a la historiografía cristiana y bizantina. En su estudio de la primera parte, que cronológicamente va desde Heródoto, mediados del siglo V a.C., hasta Aminao Marcelino, fines del siglo IV después de Cristo, se refiere al origen de nuestra disciplina, a lo que implicaba la elaboración de un texto histórico que lo diferenciaba de la poesía épica y de las genealogías mitológicas. La historia, para los autores de la antigüedad, implicaba investigar, averiguar acontecimientos y luego contarlos con maestría. Catalina hace notar que en la época se consideraba que la historia cumplía un fin útil, que correspondía a una función educacional, era maestra de vida. En el caso de Roma, se trataba de una instrucción política que enseñaba mediante ejemplos que mostraban los vicios y virtudes. Otro objetivo habría sido el de preservar la memoria y construir una identidad colectiva donde los principios morales eran determinantes. Además, Catalina destaca un aspecto importante relacionado con la creación histórica en la antigüedad y que se refiere al papel que en ella tuvo la retórica. Los hechos del pasado no solo debían ser registrados correctamente, sino que también relatados con estilo y elocuencia para atraer y convencer al lector.
Mientras mejor escrita estuviera una obra, mayor impacto iba a tener, gozaría de más credibilidad y más tiempo perduraría. Catalina reconoce que el componente retórico que tuvo la historia en el mundo antiguo ha llevado a muchos historiadores modernos a negarle aquella condición científica, porque los discursos que ponían en boca de los personajes eran inventados, por lo que carecerían de veracidad. Catalina, al respecto, tiene una postura ecléctica. Sostiene que los historiadores de la antigüedad no pretendían que los discursos fueran una reproducción exacta de lo expresado por el protagonista. Lo que importaba era la fidelidad al sentido original, que se completaba con invención. Todo este interesante análisis que Catalina efectúa de los principios generales que inspiraban a la historiografía del mundo antiguo, lo completa con unas reseñas de los más destacados historiadores griegos y romanos. Culmina su aporte a ese libro con referencias a la historia y a los historiadores bizantinos y al significado de la historiografía cristiana, que trajo consigo un cambio revolucionario en el concepto del tiempo histórico. En suma, Catalina y el libro en general nos entregan una perspectiva muy valiosa a la historia de la historiografía, que hace de él una herramienta fundamental para los estudiantes de historia de las universidades de lengua castellana y para todo aquel interesado en la evolución de la disciplina a través del tiempo. Estos libros, entre los libros publicados en el extranjero, no podemos dejar de mencionar el que editó con el título de Politics and Philosophy at Rome, bajo el alero de Oxford University Press, el 2018, y que corresponde a una colección de paper de Miriam Griffin, profesora de Historia Antigua en la Universidad de Oxford por más de 35 años y muy conocida mundialmente por su biografía sobre Nerón. El libro incluye numerosos artículos, algunos muy difíciles de encontrar y otros inéditos. Catalina, que fue quien le propuso el proyecto a la autora, escribió unas notas introductorias, participó en la selección de los artículos, organizó su distribución y tradujo al inglés las notas que estaban en griego y latín para hacer su lectura accesible al lector común de lengua inglesa. El libro, destinado de preferencia a estudiantes académicos, fue muy bien recibido y valorado por la meticulosidad y calidad de la edición. A esa publicación debe agregarse la que el año 2020 editó bajo el sello Brill de Leiden, titulado Libertas and Res Publica in the Roman Republic, Ideas of Freedom and Roman Politics. Este libro es producto del coloquio internacional que con el mismo título se celebró en agosto del 2018 en la Universidad Católica de Chile. Se refiere a dos conceptos que resultan esenciales para entender la política durante la República. Se exploran los significados de esos conceptos y se muestra la profunda relación que existió entre ellos. Catalina escribe la introducción y un capítulo sobre la libertas en los primeros autores latinos. Allí sostiene que la libertad política constituyó el verdadero fundamento de la República Romana. Hemos dejado para el final el libro titulado Victus Romana, Politics and Morality in the Roman Historians, editado por The University of North Carolina Press el 2017 y con una segunda edición el 2022, lo que significa que la primera, de tapa dura, tuvo tanto éxito como para que se hiciera una nueva ahora de tapa blanda. La base de él fue la tesis doctoral, a la que introdujo algunas modificaciones y actualizó debido al tiempo transcurrido desde su presentación. Esta obra es la culminación de un proceso de investigación y reflexión de muchos años sobre un tema de gran significación para la historia de Roma, que poco tiempo antes había despertado el interés de destacados historiadores. No obstante, Catalina supo imprimirle una originalidad al tema y logró que la crítica internacional destacara el aporte que representaba para los estudios de la antigüedad clásica.
Se trata de una historia intelectual, en el que analiza el concepto de virtus como algo propiamente romano, con poca influencia de los griegos, pues estos no contaban con un término que tuviese un significado similar, aunque el estoicismo habría tenido algún papel en su evolución. Muestra cómo el concepto, asociado originalmente a la nobleza, pues representaba la valentía, pasa posteriormente a los otros grupos sociales en la medida que el concepto se complejizó y pasó a comprender virtud en un sentido más amplio y genérico, que no dependía de circunstancias externas como la guerra, sino de actitudes interiores de la persona. Sostiene que la virtus sería la esencia de la romanidad. Ese capítulo analítico del término lo completa al estudiarlo los siguientes historiadores romanos: Salustio, Tito Livio, Velleio Patérculo y Tácito. Consciente de mi falta de autoridad para emitir juicios de valor sobre este libro, me remito a lo que dicen sobre él algunas reseñas publicadas en revistas extranjeras. Así, por ejemplo, la profesora de estudios clásicos del Carleton College de Northfield, Minnesota, Catherine Steed, en The New England Classical Journal, se refiere al libro de Catalina como un meditado y cautivador estudio en que se trazan las relaciones entre virtus, los acontecimientos de Roma y los escritos históricos desde Salustio a Tácito. Agrega que su estrategia resulta muy exitosa y el trabajo aporta valiosos conocimientos en las cambiantes concepciones de virtud en la vida social y política. Por su parte, Jennifer Gerrich, profesora del Departamento de Estudios Clásicos del College of Charleston, South Carolina, señala en la revista The Historian de la Universidad del Sur de California que Catalina Balmaceda hace notar que la transición de la República al Principado no fue una mera transformación política, sino sino que la identidad de Roma fue renegociada y los valores tradicionales y los conceptos tuvieron también que adaptarse. A través del estudio de la virtud, examina el rol de los historiadores en ese proceso de redefinición. Considera que el tratamiento de los 4 autores es consistentemente esclarecedor, combinando un detallado análisis psicológico con meditadas consideraciones sobre cada historiador y el contexto político. Agrega que da gran importancia al concepto de virtud para la identidad de Roma y que resulta sorprendente que no haya sido entendido en profundidad por quienes la habían estudiado previamente. El historiador Thomas Frank, en la revista Classical World en la Universidad de Johns Hopkins, dice que a pesar de que sobre la virtus se habían publicado varias monografías en el último tiempo, Catalina Balmaceda proporciona una respuesta definitiva y afirmativa a quien dudara acerca de si se podía decir más sobre el tema. Concluiremos estas opiniones sobre el libro Virtus Romana con las palabras de José Luis Moralejo, catedrático de Filología Latina de la Universidad de Alcalá de Henares, quien dice textualmente: el libro de Catalina Balmaceda, bien pensado, bien construido, se convertirá sin duda en referencia obligada, no solo en cuanto al propio concepto de virtus, sino también sobre el papel que él mismo desempeñó en la práctica historiográfica de los autores en cuyo texto se basa. Las publicaciones que hemos mencionado, las reseñas citadas, los numerosos congresos internacionales en que ha participado y las investigaciones en universidades extranjeras nos muestran que Catalina se desenvuelve académicamente en lo que podríamos denominar metafóricamente las ligas mayores. Sin embargo, nunca ha descuidado su compromiso con el mundo académico nacional, al que está vinculado no solo por su pertenencia a la Universidad Católica, sino por los proyectos de investigación nacionales, su membresía en el Grupo de Estudios de Historia de Fondesit y en el Consejo Evaluador de Becas Chile de la misma institución, por la organización
y participación en congresos nacionales de su especialidad y por la edición y publicación de libros y artículos en editoriales y revistas del país. Estamos ciertos que Catalina Balmaceda, con su brillante trayectoria académica, con su especialidad y su condición femenina, contribuirá a potenciar y refrescar a esta señera institución. Muchas gracias. Muchas gracias, académico. A continuación, procederemos a imponer la medalla y hacer entrega del diploma correspondiente a la académica doña Catalina Balmaceda Errázuriz. Finalmente firmaremos el libro de registro, con lo que la profesora Balmaceda queda oficialmente incorporada como miembro de número de la Academia Chilena de la Historia. Tenemos que firmar los tres. Tú estás ahí. Estoy cegatón. Bien, un pequeño anuncio al final. Afuera hay una mesa con libros de producción de años atrás de nuestra academia. Están a disposición de ustedes para quien quiera llevarlos. Lo único que les solicitamos es que dejen el nombre y el RUT, que por razones legales complejas de la historia hispanoamericana hay que hacerlo de esa manera. Se levanta la sesión.